Cuando nosotros creamos aplicaciones web, no podemos dejar a un lado el concepto de que todas las aplicaciones funcionan con datos. Es decir, una aplicación siempre necesita datos de entrada, que es la información que se le suministra, ella trabaja con esos datos y por último nos devuelve una respuesta. Ahora, como desarrolladores backend con Spring Boot, nosotros tenemos que garantizar que los datos que nos llegan a nuestras aplicaciones en el backend sean datos correctos. Porque recuerda que nosotros realizamos la interacción con la base de datos y a la base de datos no pueden llegar datos basura o datos incorrectos. Por este motivo nosotros tenemos que validar los datos y garantizar la integridad de los mismos. Es por ello que en este video te voy a enseñar cómo se validan los datos en una aplicación de Spring Boot, debido a que Spring ya nos provee de una librería llamada Spring Validation, la cual nos facilita en gran medida esta validación de los datos. Así que si estás listo para aprender a validar datos con Spring Boot, no te vayas, que ya comenzamos. Bien, antes de comenzar quiero aclararte que esta es la segunda entrega de nuestro tutorial de validaciones con Spring, ¿sí? Recuerda que ya tenemos un video en el canal que te voy a dejar el enlace en la descripción o por aquí arribita te lo voy a estar sugiriendo, en donde hacemos la primera parte. Yo te recomiendo que hagas la primera parte porque hacemos todo desde cero. Entonces tú ya vas a tener una base de cómo venimos trabajando, ¿sí? Ahora, esta es la segunda parte en donde nosotros vamos a crear nuestras propias validaciones. Si recuerdas, en el video número 1 nosotros utilizábamos las validaciones que nos ofrece Spring, ¿de acuerdo? Pero ahora nosotros vamos a crear nuestras propias validaciones. Entonces, yo te voy a dejar el enlace a este repositorio que, si puedes ver, es el repositorio del video anterior. Y prácticamente pues yo te dejaba dos carpetas, ¿sí? Spring Validation Finish, que sería el proyecto finalizado con las validaciones. Ahora, Spring Validations Init sería el mismo proyecto, pero sin las validaciones. Es para no tener que crear todo desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, pues bien, vamos a comenzar. Vamos a dar clic aquí y Download Zip. Entonces, esto nos va a descargar nuestro proyecto en un archivo zip. Damos mostrar en carpeta y aquí lo tenemos. Entonces, damos clic en cortar y lo vamos a pegar en el escritorio. Bien, aquí lo tenemos. Bien, ahora le vamos a dar clic secundario, extraer aquí y por aquí debe estar nuestro proyecto. Ahora, simplemente lo vamos a abrir. Y aquí tenemos nuestros dos proyectos, ¿sí? Entonces, vamos a borrar el finish, no lo quiero. Y este readme también lo podemos eliminar y listo, me va a quedar solamente con este. De entonces, vamos a abrir nuestro IntelliJ IDEA y Spring Validations Init lo vamos a arrastrar aquí adentro y listo. Entonces, bien, aquí ya tendríamos nuestro proyecto, vamos a cerrar aquí. Y bueno, aquí me marco unos errores, pero no son errores graves ni nada de eso. Y listo, prácticamente aquí ya tendríamos nuestro proyecto. Voy a cerrar todo esto y listo. Entonces, como puedes ver, nosotros aquí tenemos un código básico, ¿sí? En donde tenemos un controller. El controller recibe un DTO en el request. Mira que aquí tenemos los atributos que recibimos. Y tenemos nuestras entidades, nuestra capa de persistencia y nuestra capa de servicio. Nuevamente, si tú vienes del primer video, hicimos todo esto desde cero. Entonces no te puedo explicar cómo funciona todo esto desde cero. Es muy básico, pero no lo puedo hacer en este video porque ya lo expliqué. Entonces, pues simplemente vamos a levantar nuestra aplicación y te voy a comentar más o menos cómo funciona esto. Aquí vamos a habilitar las anotaciones de Lombok y listo, aquí levanta nuestra aplicación. Entonces, prácticamente nosotros guardamos empleados con este post mapping, ¿no? Enviamos un DTO que tendría estos atributos. Estos atributos se mapean con un entity, ¿sí? Y se insertan en una base de datos prácticamente. Entonces vamos a abrir nuestro Postman. Aquí tenemos el Postman, ¿sí? Mira que nosotros aquí tenemos el post, ya que es un post mapping, ¿sí? Y tenemos el save. Entonces, pues aquí tenemos el save y le enviamos los atributos que necesita. Si yo le doy en enviar, él guarda en la base de datos created y me devuelve nuevamente el objeto que creó. Ya le asignó un ID, quiere decir que ya lo creó en base de datos. Bien, pero como decíamos en el primer video, ¿cómo nosotros nos aseguramos de que los datos lleguen bien? Mira, por ejemplo, aquí, Santiago Pérez Posada, los apellidos están con espacios, ¿sí? O por ejemplo, ¿qué pasa si yo elimino estos espacios, pero por ejemplo el nombre yo lo mando como nulo? Vamos a borrar aquí y
vamos a poner null. Si yo le voy a enviar, mira, lo guarda como nulo. Es decir, nosotros tenemos que asegurarnos de que las validaciones se hagan correctamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos nuevamente al código y vamos a implementar la validación. Recuerda que para implementar la validación, lo primero que hacemos es que en el controller vamos a poner aquí la anotación valid, ¿sí? Para habilitar la validación de los datos. Ahora, vamos a cerrar aquí un momento. Ya que tenemos la anotación valid en el DTO, ¿sí? Damos clic aquí y estos son los atributos que se deben validar. Aquí nosotros podemos tener diferentes anotaciones que nuevamente ya las vimos en el video pasado. Ahora yo quiero crear mis propias validaciones en este momento. Entonces vamos a crear una validación personalizada para el nombre y te voy a enseñar cómo se crean y ya pues tú lo podrías implementar para cualquier atributo. Pero antes nosotros tenemos que mapear la devuelta de errores. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo, por ejemplo, not blank? ¿Sí? Esta es una anotación que viene propia en el API Validations de Spring, pero es para que miremos algo. Si nosotros volvemos al Postman, aquí yo estoy diciendo que el nombre no puede ser blanco, ¿sí? O sea, no puede ser null y tampoco puede ser vacío. ¿Qué pasa si yo envío esto? Aquí tengo el nombre nulo y si lo envío, mira que me devuelve esta respuesta tan fea, ¿sí? No me gusta esta respuesta porque no me parece, digamos, fácil de leer o de manipular, no. Entonces vamos a crear un controller advice que me devuelva la respuesta bien formateada. Entonces, volvemos a la aplicación y aquí en el package principal, ¿sí? Vamos a crear una nueva carpeta, un nuevo archivo. Advice, ¿sí? Una nueva carpeta y vamos a crear aquí dentro, por ejemplo, employee controller advice, ¿sí? Mira que pusimos employee porque yo estoy trabajando en base a empleados, es uno de mis entities. Entonces aquí en employee controller advice recuerda que vamos a anotar con rest controller advice, ¿sí? Y listo, con eso pues yo ya estoy creando un controlador que va a capturar los errores y me los va a devolver bien formateados. Entonces, vamos a crear un método que me va a devolver un JSON. Recuerda que un JSON en Java se pone como un mapa, ¿sí? String de string. Y vamos a poner, por ejemplo, el nombre, handler, fields, handle, fields, errors. ¿Listo? Entonces, vamos a importar aquí este map. Bueno, no me aparece la sugerencia. Voy a terminar el método. Return, por ejemplo, un hash map, new hash map. ¿Sí? Perdón, no sería esto, sino que sería un map.off. Map.off. Listo, aquí ya me importa. Vamos a quitar esto. Listo, prácticamente estoy devolviendo un mapa vacío por ahora, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir a este método que cuando se lance una excepción de tipo method argument not valid exception, es decir, un error de validación, entonces se dispare este método, ¿sí? Entonces vamos a tomar este method argument not valid exception, ¿sí? Y volvemos aquí. Vamos a poner aquí lo siguiente. Handle, exception handle, ¿sí? Esta sería la anotación y vamos a poner aquí la excepción que se va a mapear, ¿sí? Esta anotación la tenemos que importar y aquí la tenemos. Entonces, cuando ocurra esta excepción, se va a disparar este método, ¿sí? Vamos a recibir la excepción como argumento y esta excepción es la que nos tiene toda la información de la validación de nuestros campos. Entonces, pues vamos a devolver el mapa con todos los errores. Entonces vamos a crear un mapa. Vamos a tomar esto de aquí y lo vamos a pegar aquí. Vamos a poner errors. Esto va a ser igual a new hash map, ¿sí? En este mapa vamos a guardar todos los errores. Ahora, vamos a tomar este objeto exception, exception.getBindingResult.getFieldErrors y estos errores los vamos a iterar, ¿sí? Prácticamente aquí estamos accediendo a todos los posibles errores que se pudieron haber causado por nuestros campos. Y vamos a tomar este mapa,
y le vamos a agregar cada uno de los errores que haya encontrado. Entonces, error.getField, o sea, devuélveme el nombre del campo, y error.getDefaultMessage, ¿de acuerdo? Aquí estamos devolviendo el mapa con todos los errores, y aquí en este return simplemente vamos a poner return errors. Nuevamente te digo, si crees que estoy yendo muy rápido y no me estás entendiendo, todo esto lo expliqué muy detalladamente en el primer video. Entonces se supone que esto ya lo debes comprender, ¿sí? Si de pronto no me entiendes o algo así, te recomiendo nuevamente ir al primer video en donde vimos todo esto de una forma muy pausada y con más detalles, ¿sí? Entonces, pues prácticamente con esto ya nosotros tendríamos nuestro controller advice. Ahora, si nosotros volvemos aquí y intentamos guardar un registro con el null, ya nos debería devolver todo formateado. Aquí nos dice que el nombre no debe ser en blanco, ¿sí? Porque lo estoy enviando como nulo, ¿sí? Entonces, pues ya está haciendo esta validación y ya me está devolviendo una respuesta correcta. ¿Listo? Bien, ahora, acabamos de decir que no queremos utilizar las anotaciones de Spring porque yo quiero crear mis propias validaciones. Ahora, tú puedes utilizar las de Spring y al mismo tiempo crear tus propias validaciones y no hay ningún problema. Pero en este caso, pues yo voy a utilizar solamente las validaciones personalizadas, ¿sí? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestras propias anotaciones y las vamos a dotar de una funcionalidad para validar nuestros campos, ¿sí? Entonces, pues para hacer esto, básicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo paquete aquí dentro del advice, ¿sí? Vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar validation. Listo. Y entonces aquí dentro de validation nosotros vamos a crear una nueva, bueno, vamos a crear dos paquetes. Vamos a crear uno llamado annotation. Y vamos a crear otro paquete, ya no dentro de annotation, sino que vamos a crear otro que se llame validator, ¿sí? Entonces, en annotation vamos a crear nuestras anotaciones y en el validator nosotros vamos a darle funcionalidad a esas anotaciones, ¿sí? Entonces, primero que todo, nosotros vamos a crear aquí en annotation. Damos clic en new, Java Class y aquí le vamos a poner el nombre a nuestra anotación. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Por ejemplo, yo quiero validar este nombre. Yo en mi caso le voy a poner, por ejemplo, valid name. Así le voy a poner a mi anotación. Y esto debe ser una interfaz, ¿sí? Entonces, damos doble clic y listo. Aquí tenemos nuestra interfaz. Pero bueno, ¿cómo hacemos nosotros para convertir esto en una anotación y que la podamos utilizar? Prácticamente aquí, antes de la interfaz, vamos a poner un símbolo no me acuerdo cómo se llama ¿sí? La verdad que no me acuerdo en este momento, pero le ponemos este símbolo que se le pone como a los correos electrónicos, en fin. Creo que esto es un arroba, algo así. No, la verdad no estoy seguro, pero bueno, no importa. Ya tú sabes qué símbolo es. Entonces, simplemente le ponemos eso para convertir esto en una anotación, ¿sí? Entonces, este es el primer paso. El segundo paso es decirle a Spring en qué tipo de datos o en qué tipo de elementos se puede utilizar esta anotación. Entonces, vamos a poner target, ¿sí? De Java Lang Annotation y le vamos a poner aquí field. Estamos diciendo que lo podemos utilizar en atributos, ¿sí? En atributos y también que lo podamos utilizar en métodos, ¿sí? Por ejemplo, en funciones que tengamos aquí, en fin. Con esto, pues podemos utilizarlo tanto en campos, en atributos, como en métodos, ¿sí? Después también vamos a necesitar una que se llame retention, ¿sí? Entonces, este de retention vamos a poner runtime. Listo, retention policy runtime. Esto prácticamente sirve para convertir esto en un array de bytes, ¿sí? Y tenerlos ahí en memoria para que se ejecuten en el runtime de la aplicación. Es decir, cuando la aplicación esté corriendo, esté funcionando, se va a ejecutar esta anotación, ¿sí? Prácticamente eso es lo que estamos diciendo aquí. Y pues por último vamos a poner document. Esta es una anotación de metadata de Spring que prácticamente nos ayuda a que esto quede
inscrito en el Javadoc, ¿de acuerdo? Cuando nosotros necesitemos documentar nuestra aplicación, esto nos va a ayudar a que esta anotación quede también dentro de la documentación. Prácticamente es eso. Y listo, con eso ya nosotros creamos nuestra anotación. Si yo vengo aquí en el employee de Teo, si yo llamo a la anotación valid name, mira aquí ya la tenemos. O sea, yo ya puedo anotar aquí y listo, mira, ya se funciona. Pero ¿qué pasa? Esta anotación no hace nada, o sea, no tiene ninguna funcionalidad, no le hemos dado ninguna instrucción. Entonces prácticamente esto no nos sirve, sería simplemente como poner esto aquí a estorbar. Entonces vamos a borrarla por ahora y vamos a ir a darle funcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a limpiar el import y bueno, ya tenemos aquí nuestra funcionalidad, nuestra anotación, perdón, ¿sí? Listo, vamos a cerrar este controller advice, vamos a cerrar este employee controller y listo. Aquí en la carpeta de annotation ya tenemos nuestra anotación que la tenemos aquí. Ahora, aquí en validator, nosotros vamos a crear la funcionalidad para esa anotación. Entonces, pues venimos aquí, creamos una nueva clase. Usualmente yo le suelo poner el mismo nombre de la anotación, pero yo le pongo validator, por ejemplo, valid name validator, ¿sí? Damos enter y aquí tenemos nuestra clase. Ahora, esta clase debe implementar una interfaz llamada constraint validator, ¿sí? Y esto recibe un par de genéricos. El primer genérico que recibe es el nombre de nuestra anotación. Entonces la vamos a tomar y la vamos a pegar aquí, coma, y después recibe el tipo de dato que va a validar. En este caso, yo voy a validar un string, ¿sí? Si tú fueras a validar un byte, pues tú le pones byte. O si fueras a validar un long, pues tú le pones long. Pero en este caso le vamos a poner string, ¿sí? Porque vamos a validar un string. Vamos a importar y listo. Vamos a, bueno, aquí nos pide que implementemos los métodos. Damos en implements métodos y seleccionamos los dos y damos en OK. Listo. Ahora, pues aquí nos está pidiendo un import de la anotación. Damos en import class y listo. Aquí tenemos dos métodos importantes. El primero, el de que dice initialize. Prácticamente aquí usualmente no se hace nada, simplemente recibimos una instancia de nuestra anotación y pues vía constructor se le pasa al constraint validator, sí, a la clase padre. Simplemente es para que él registre la instancia de nuestra anotación. Ahora, si nosotros necesitáramos hacer alguna validación aquí con la anotación, pues la podríamos hacer. Hacemos aquí la configuración o los cambios que hayan que hacer y por último pues se pasan en el initialize. Pero usualmente esto no se hace, usualmente pues se suele mandar así, ¿cierto? Es más, nosotros podemos evitar utilizar este método e igual funciona, pero igual yo te lo muestro para que tú sepas qué es lo que hace, ¿no? Prácticamente recibe un objeto de la interfaz o bueno, una instancia y la pasa a la superclase. Listo. Ahora, aquí en este método isValid es donde va la validación, ¿sí? En donde nosotros ponemos, digamos, la funcionalidad para validar nuestro campo. Entonces, recibimos aquí una string que es una S. Normalmente aquí le ponemos value, ¿sí? ¿Qué es este valor? Nosotros le ponemos la anotación aquí encima, ¿sí? Por ejemplo, le ponemos valid, valid name, ¿sí? Entonces, lo que llegue a este campo sería lo que yo estoy mandando aquí, ¿no? En el name. Por ejemplo, si yo tengo la anotación aquí en este last name, ¿sí? Lo que estoy recibiendo aquí sería lo que estoy mandando aquí. Entonces, en este orden de ideas, esta anotación sería esta anotación. Y entonces, el valor que me llega aquí es lo que yo estoy mandando aquí en el Postman, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, solamente me va a llegar si yo tengo anotado con la anotación valid name. Obviamente, pues yo no voy a recibir un age, un phone, porque no están anotados, ¿cierto? Y porque tampoco es un string. Solamente recibimos los que estén anotados con el valid name, con la anotación, ¿cierto? Entonces, aquí recibimos el atributo. Entonces, aquí es donde comenzamos a validar. Este método retorna un booleano. Si retorna falso, quiere decir que no se pasó la prueba, ¿sí?
Ahora, si retorna true es porque sí se pasó la prueba. Entonces, por defecto yo pongo el true. Es decir, que como no hay ninguna validación, entonces deja pasar el campo. O sea, sí se cumple la validación. Pero aquí es donde vamos a implementar las reglas de validación. Entonces, primero que todo, vamos a implementar una regla que diría que el valor no puede ser nulo, ¿sí? Entonces, pues, simplemente vamos a poner aquí un if, ¿sí? Y vamos a decir que el value debe, si es igual a null, ¿sí? Vamos a poner si es igual a null, entonces vas a retornar un falso, ¿sí? Entonces, cuando llegue este valor, si es nulo, retorna falso. Y eso quiere decir que no se cumplió la validación. Ahora, si este valor no es nulo, entonces no va a entrar en este if. Por lo tanto, va a retornar true. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi primera validación. Ahora, vamos a poner aquí otra. Por ejemplo, el value no puede ser vacío. ¿Sí? Vamos entonces a poner un if. ¿Sí? Si el value punto is empty. Bueno, aquí tenemos un is blank que me valida si no es nulo y tampoco es vacío. Pero yo voy a poner las dos anotaciones, las dos validaciones para que tú mires más o menos cómo es este tema. Entonces le ponemos is empty. Si el valor está vacío, entonces devuelve falso. ¿De acuerdo? Porque no pasa la validación. ¿De acuerdo? Vamos a poner otra validación. Por ejemplo, vamos a poner aquí un value. No puede ser, por ejemplo, mayor que 15 caracteres. Entonces, si el value.length es mayor a 15, quiere decir que tiene más de 15 caracteres. Entonces, si es así, retorna falso y no va a pasar la validación. Ahora, también podemos poner un mínimo. Si el punto length es menor que 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces devuelve falso. Aquí sería less, ¿sí? Entonces, si es mayor que 15, entonces devuelve falso. Si es menor que 3, devuelve falso, ¿sí? Prácticamente sería eso. ¿Qué otra validación le podemos hacer a este campo? Vamos a validar, por ejemplo, que como es un nombre propio, ¿sí? Es un nombre propio. Vamos a validar que llegue la primera en mayúscula. Entonces, el value debería tener, ¿sí? El primer carácter en mayúscula, ¿sí? Ahora pues vamos a poner aquí if, sí, y vamos a apoyarnos de la clase carácter, ¿sí? Carácter punto is uppercase aquí, y aquí nosotros le tenemos que enviar la letra. Entonces sería el value punto char at 0, es decir, obtén el carácter del value, obtén el carácter que esté en la posición 0, que sería el primer carácter. Ahora, si esto está en mayúscula, bueno, en realidad aquí sería una negación. Si la primera letra no es mayúscula, entonces devuelve falso. Si la primera letra no es mayúscula, devuelve falso. Entonces, pues aquí tenemos varias validaciones. 1, 2, 3, 4, 5 validaciones. Entonces, se van a validar todas. Y si pasa todas las validaciones, se devuelve true. Y quiere decir que el campo es válido, ¿sí? Ahora, vamos a probarlo. En este caso, pues mira que yo aquí ya tengo anotado el name con el valid name, ¿no? Entonces en este caso ya lo debería estar validando. Entonces tengo un nulo. Si yo lo envío, bueno, aquí nos falta algo muy importante. Si yo lo envío, mira que permite, ¿sí? ¿Por qué lo permite? Porque nos falta configurar algo todavía. Entonces venimos nuevamente aquí en nuestro valid name, en nuestra anotación. Ahora tenemos que enlazar esta anotación con la funcionalidad, ¿sí? Entonces prácticamente esto lo vamos a hacer con algo que se llama constraint, una anotación llamada constraint validated by, y nosotros aquí le vamos a poner la clase valid name validator, lo vamos a poner aquí punto class, ¿sí? Aquí lo tenemos que importar
Y listo, ya con esto ya sí debería validarlo. Vamos a intentar. Creo que me va a tirar un error, pero ya lo debería validar. Damos en enviar, ¿ves? ¿Te fijas? Aquí tenemos un error. ¿Y por qué? Porque yo no le he configurado cuál es el mensaje que me va a devolver, ¿sí? Entonces, volvemos aquí nuevamente y aquí en esta interfaz debemos configurar digamos, el mensaje de salida y otros dos métodos necesarios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Venimos al employee de Teo y vamos a utilizar cualquier anotación propia de Spring, por ejemplo, email, ¿sí? Y le damos control clic. Mira que nosotros aquí tenemos 3 métodos, serían estos. Ahora tenemos aquí 4, especialmente para este email vamos a cambiar de anotación. Por ejemplo, un not blank, ¿sí? Damos control clic y mira, solamente son 3, ¿sí? Entonces, vamos a tomar estos 3, damos clic en copiar, cerramos, quitamos este not blank y venimos aquí en nuestra anotación y lo vamos a pegar aquí. ¿Listo? Entonces mira que nosotros aquí tenemos 3 métodos prácticamente. En realidad el que se utiliza es este de message, ¿sí? Este es el que vamos a configurar. Entonces pues aquí es donde nosotros habilitamos la opción de configurar un mensaje. Ahora, tenemos un mensaje por defecto que es una referencia a un archivo properties. Pero por ejemplo yo aquí le podría poner el campo no es válido, ¿sí? O sea, este es el valor por defecto si yo no le configuro ningún mensaje. ¿Y cómo le configuro el mensaje? Recuerda que aquí en la validación yo le puedo poner message y yo le puedo decir el nombre no es correcto, ¿sí? Yo puedo hacer esto. Entonces, si yo voy y tiro nuevamente el request, yo le doy en enviar, debería validar. Voy a dejar que recargue nuevamente. Bien, ahora sí, mira que el name me devuelve el nombre no es correcto, ¿sí? Este mensaje que está aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo no configuro el mensaje? Sino que lo voy a dejar así y volvemos aquí a nuestro Postman, ¿sí? Voy a enviarlo. Nuevamente, dámosle unos cuantos segundos que cargue. Bien, ahora, el campo no es válido. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que por default va a ser este mensaje de aquí, por defecto. En dado caso que yo no configure el mensaje, por defecto me va a tirar este. Ahora, hay un aspecto muy importante y es que no se acostumbra a poner el mensaje por defecto plano aquí, ¿sí? No es buena práctica y no es considerado como una opción, sí. Usualmente se utilizan archivos .properties para manejar los mensajes, para hacerlo más escalable. Entonces, pues te voy a enseñar cómo se hace. Para esto, vamos a cerrar aquí el annotation y el validator. Ya sabemos crear nuestra validación personalizada y aquí la tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se configuran los mensajes de error por defecto a través de un archivo properties? Venimos aquí al resource y en el application.properties. Nosotros aquí tenemos la conexión a la base de datos, sí, pero vamos a poner aquí otra propiedad, spring.message, ¿sí? .base name, ¿sí? Entonces, nosotros aquí vamos a poner el nombre base de nuestro archivo properties que va a contener los mensajes. Entonces, vamos a poner message, ¿sí? Listo. Tomamos esto y le damos a copiar, ¿sí? Para evitar error de tipado. Y aquí en el resource vamos a crear un nuevo archivo, file message.properties, ¿sí? Listo, prácticamente creamos otro archivo properties. Con esta propiedad le estoy diciendo que vas a encontrar los mensajes en este archivo .properties. Ahora, en este archivo .properties yo puedo configurar las anotaciones como yo quiera o los mensajes como yo quiera. Por ejemplo, yo le voy a poner custom.validation.message, ¿sí? En realidad esto me lo inventé. Tú puedes poner el que tú quieras. Entonces, venimos aquí a las validaciones. A ver, por aquí lo tengo. Aquí. Entonces, no debe ser nulo, no debe ser vacío. Digamos, tiene que estar máximo 15 caracteres. O sea, tienes que poner un error que prácticamente describa lo que debe tener el campo. Entonces, vamos a poner no debe ser null. Vamos a poner no debe
estar en blanco debe iniciar en mayúscula, por ejemplo, ¿sí? O sea, esto me lo estoy inventando. Tú lo puedes personalizar como tú quieras, ¿sí? Ahora, listo. Ya tengo aquí mi mensaje. Recuerda que esto también es como tú quieras, como lo requiera la aplicación. Entonces, esto le damos en copiar, ¿sí? Digamos, la llave del mensaje. Y venimos aquí a la anotación un momento. Entonces, aquí tenemos el texto plano. Entonces, vamos a borrar esto. Y entre llaves, vamos a abrir llaves, vamos a referenciar nuestro archivo .properties, ¿sí? Entonces, en este caso ya yo estaría referenciando este mensaje de aquí, este de aquí. Claro que mesas es con 2S y vamos a poner aquí también con 2S. Listo. Entonces, prácticamente ya Spring sabría en dónde se encuentra nuestro mensaje personalizado. Si volvemos aquí al Postman, damos en enviar. Bueno, aquí me está devolviendo literalmente el string. Es porque entonces hemos cometido un error. O al ser un archivo de configuración nuevo, el DevTools que tiene este proyecto no alcanza a recargarlo. Entonces vamos a recargar manualmente nuestra aplicación para que tome ese archivo .properties. Vamos a minimizar aquí y volvemos a enviar el request. Damos en enviar. Ahora sí, mira que lo toma. No debe ser null, no debe estar en blanco y debe iniciar. ¿Y qué campo? El name, ¿sí? Ahora yo puedo utilizar ese en donde yo quiera. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí en el last name. Mira que el last name también lo tiene. Entonces, yo aquí en el last name le puedo enviar, por ejemplo, un nulo también. ¿Sí? Null. Yo lo envío. Ahora me hace la validación en ambos campos. Debe iniciar en mayúscula. Por ejemplo, yo aquí le pongo Santiago, pero solamente en minúscula. Yo le doy en enviar, tampoco pasa la validación. Ahora yo le pongo aquí Pérez, no pasa la validación. ¿Qué pasa si yo le pongo en mayúsculas aquí y le pongo en mayúsculas aquí? Damos en enviar y mira que funciona correctamente. Bien, entonces mira que es bastante sencillo crear nuestras validaciones personalizadas. Y ya con esto se te abren muchísimas posibilidades para tú comenzar a validar diferentes campos en tu proyecto, en tus DTO, ¿no? Entonces ese era el video que te traía el día de hoy. Entonces, si este video te ha gustado, la verdad me ayudarías mucho si le dieras un like, si lo compartieras con algún amigo, con alguna persona que sepas que le puede funcionar o que le puede servir este contenido, ¿sí? Me ayudarías bastante. Entonces, no siendo más, pues yo te veo en otro video, pero antes de irte, permíteme recordarte que un programador con Spring Boot nace programando en Spring Boot. Así que nos vemos en el siguiente video.